Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. La misión que tenemos entre manos hoy es verdaderamente fascinante y, bueno, si me apuras, un poco incómoda. Totalmente. Es un placer estar aquí para destripar este material. Y sí, es un tema espinoso. Muy espinoso. Vamos a explorar una pila de notas y textos que diseccionan una de las asimetrías más peligrosas y ocultas de nuestra sociedad moderna. Hablamos de la transferencia de la fragilidad. Que suena muy técnico, pero en realidad es algo muy visceral. Exacto. O, para decirlo con la expresión que vertebra todas estas fuentes, el concepto de jugarse el pellejo, tener la piel en el juego. Skin in the game, como dicen en inglés. Eso es. Vamos a examinar cómo ciertas personas o gigantescas corporaciones e instituciones obtienen todos los beneficios de un sistema mientras transfieran de una forma casi invisible todos los riesgos a los demás. ¿Que es algo que vemos todos los días si prestas atención? Continuamente. Para quien nos escucha, consideren esta charla como un atajo indispensable para entender cómo funciona realmente el mundo, desde la sala de juntas de un banco de inversión hasta las decisiones políticas que marcan nuestro día a día. Y creo que es vital establecer un enfoque calmado y puramente analítico desde el minuto uno. Porque el concepto de jugarse el pellejo no es una simple frase hecha para motivar a emprendedores. Es una lente teórica implacable. Es que te cambia la perspectiva por completo. Te la cambia. Cuando empezamos a observar el entramado social a través de esta lente, muchas de las narrativas que damos por sentadas sobre el éxito, la autoridad o el conocimiento empiezan a desmoronarse rápidamente. Nos obliga a pensar de forma crítica sobre quién asume el daño cuando las cosas salen mal. Vale, vamos a desgranar esto. El problema principal que plantean nuestras fuentes es una desconexión brutal en la era moderna entre lo ético y lo legal. Ajá. Históricamente, el concepto de heroísmo consistía, por definición, en asumir riesgos enormes por el bien de los demás. Pero los textos argumentan que hoy sufrimos un problema de agencia sistémico. Un problema grave, además. Sí. En lugar de héroes, tenemos a banqueros, ejecutivos de traje impecable y opinadores profesionales que esencialmente le están robando una opción gratuita a la sociedad. Tienen todo que ganar y absolutamente nada que perder. Nada en absoluto. Ahora bien, antes de sumergirnos en los detalles, hay una regla de imparcialidad que debemos dejar clarísima. Yo, como encargada de guiar este espacio, quiero ser muy transparente. Fundamental hacer ese apunte. Los textos que componen nuestra base documental hoy contienen críticas afiladísimas a figuras políticas con nombres y apellidos, a instituciones globales y a ideologías concretas. Repartiendo golpes a todos lados, además. A todos lados, tanto al espectro de la izquierda como al de la derecha. Nuestro propósito en esta mesa no es tomar partido, ni respaldar ni condenar estas opiniones. Claro, nuestro trabajo es única y exclusivamente exponer el marco teórico del autor original de la forma más neutral posible, para que nuestra audiencia pueda evaluar estas ideas por sí misma. Y sacar sus propias conclusiones. Dicho esto, entremos en materia porque los apuntes arrancan fuerte. Nos presentan lo que llaman la tríada. La famosa tríado. Que es básicamente una tabla teórica que clasifica a toda la sociedad humana en 3 categorías basándose estrictamente en su exposición al riesgo. Esa tríada es la piedra roseta para entender todo lo que viene después. La primera categoría agrupa a los que están sin la piel en el juego. Los que no se juegan nada. Exacto. Aquí las fuentes sitúan a una gran parte de la burocracia moderna, consultores estratégicos, analistas financieros y opinadores de sillón. Su característica definitoria es que se quedan con el lado positivo, las ganancias o el prestigio. Pero si se equivocan, no pagan los platos rotos. Ese es el tema. Si sus recomendaciones provocan un desastre, el coste lo asume otro. Luego la segunda categoría es la de aquellos con la piel en el juego. Hablamos de ciudadanos, pequeños comerciantes, artesanos o emprendedores genuinos. La gente de a pie, digamos. Sí, asumen sus propios riesgos y en justa correspondencia cosechan sus propios beneficios o quiebras. Y luego está la tercera categoría, que me parece que tiene un toque casi poético. Hablan de los que tienen con el alma en el juego. Soul in the game. Eso. Son aquellos que asumen los mayores riesgos y perjuicios, pero no para lucrarse, sino en nombre de los demás o por un ideal superior. Santos, guerreros, innovadores, disidentes. Es un nivel superior de compromiso. Leyendo estas notas me dejó fascinada cómo describen la evolución de este heroísmo. Cuentan que en la antigüedad clásica, en la época de Homero, el heroísmo era puramente físico, el valor en el campo de batalla. Jugarse la vida, literalmente. Claro. Luego la idea evolucionó hacia el terreno intelectual,
con figuras como Sócrates, que eligió beber la cicuta antes que renunciar a la verdad. Pero fíjate, el ejemplo que más me conmovió de todo el material no es de ningún libro de historia antiguo. Es un ejemplo muy cotidiano. Es el de una simple niñera. Una niñera que se tira a la carretera sacrificando su propia vida para salvar a un niño de ser atropellado. Las notas subrayan que ese nivel de sacrificio genuino pertenece al dominio de lo sagrado. Lo fascinante aquí es el contraste brutal y casi doloroso que establecen los textos entre esos valores de sacrificio físico y la especie de cobardía estructural que facilita nuestra tecnología. Es un contraste durísimo. Muy duro. Las fuentes comparan a esos gladiadores o samuráis que miraban a los ojos a la persona que iban a matar y ponían su propio cuello en la línea con una figura tremendamente contemporánea. Un operador de drones. Madre mía, el ejemplo del dron. Sentado en un despacho climatizado en un suburbio de Washington. Un tipo que puede aniquilar un batallón entero a miles de kilómetros de distancia en Pakistán pulsando un botón, sin despeinarse ni correr el más mínimo peligro. Y que luego ficha la salida y se va tranquilamente al gimnasio o a su clase de CrossFit. Es la desconexión absoluta entre la letalidad de la acción y el riesgo personal. La imagen del operador yendo al gimnasio es escalofriante por lo aséptica que resulta. Y esto enlaza directamente con una crítica feroz que hace el autor a nuestro estilo de vida. Lanza un dardo a lo que denomina los valores glorificados de la clase media. Que es una bofetada de realidad. Y a ver, entiendo que puede escocer a quien nos oye, pero habla de una vida basada en la obediencia, en depender del humor de un jefe para pagar unas hipotecas a 30 años y en sentirnos realizados yendo a catas de vino los sábados. Es una vida muy cómoda. El argumento de fondo es que el sistema corporativo actual premia la sumisión y la suerte disfrazándola de mérito por encima del riesgo genuino. Puede sonar como un ataque gratuito a quien simplemente busca estabilidad. Pero si rascamos un poco la perspectiva de las fuentes, es puramente estructural. Esa ilusión de seguridad que mencionas es exactamente lo que genera una fragilidad sistémica masiva. ¿Por qué masiva? Porque cuando eliminas el riesgo a nivel individual, en las grandes estructuras corporativas, ese riesgo no desaparece mágicamente. Se esconde. Se acumula. Se acumula en el sótano del sistema hasta que revienta. Y eso nos lleva de lleno al problema de quién maneja la información y las predicciones en ese sistema. Aquí es donde se pone realmente interesante. El tema de los pronosticadores, o como los bautizan en los textos con bastante sorna, los postdictores. Postdictores, me encanta el término. Esa gente maravillosa que te explica con una claridad meridiana por qué ocurrieron las cosas, pero siempre después de que hayan ocurrido. A toro pasado todos parecen genios. Todos. Fíjate en el caso práctico que dedican páginas a analizar, el de un economista de primer nivel, Joseph Stiglitz y los hermanos Orsang. Lo catalogan bajo el concepto del síndrome de Stiglitz. Unos años antes de la debacle financiera de 2008, Stiglitz y su equipo publicaron un informe técnico sobre Fannie Mae. La gigantesca entidad hipotecaria estadounidense. Esa misma. Con todos sus modelos matemáticos y simulaciones, concluyeron que el riesgo de quiebra de esta entidad era, y cito textualmente, efectivamente cero. ¿Y tela marinera con lo que pasó después? Ya lo sabemos todos. El sistema mundial se fue a pique, Fannie Mae se hundió, tuvo que ser rescatada de urgencia y el chiste le costó cientos de miles de millones a los contribuyentes. El riesgo de efectivamente cero casi se lleva por delante la economía global. Pero el giro argumental y el núcleo del llamado síndrome de Stiglitz viene en 2010. Con las ruinas del sistema aún humeantes, Stiglitz publica un libro donde básicamente afirma haber predicho la crisis. Es increíble. Los apuntes desglosan esto en una fórmula matemática. Síndrome de Stiglitz es igual a ser un fragilista con buenas intenciones, sumado a una selección a posteriori de los datos, lo que en ciencia se llama cherry picking. Seleccionar solo lo que te da la razón. Las fuentes argumentan que los teóricos y académicos sufren de una ceguera a la fragilidad crónica. ¿Y por qué? Porque al no perder ni su patrimonio ni su puesto de trabajo en la universidad cuando sus modelos fallan estrepitosamente, su cerebro no tiene ningún incentivo biológico para registrar el error. Claro. Sin dolor personal no hay aprendizaje real. Y para arreglar este despropósito, el material no nos propone crear un comité de ética moderno, sino que pega un salto atrás en el tiempo con unos ejemplos históricos que me dejaron helada. Son ejemplos contundentes. Empezando por el código de Hammurabi en Mesopotamia hace casi 4000 años. La legislación era simple y brutal. Si un arquitecto construye una casa y esa casa se derrumba matando al propietario, el arquitecto es ejecutado. Punto. Ojo por ojo.
Si intentas ahorrar materiales ocultando fallos en los cimientos, sabes que estás apostando literalmente tu cuello. No hay bufete de abogados que te salve. Las cosas cambian cuando tu vida está en juego. También mencionan que los ingenieros romanos y más tarde los ingleses estaban obligados a dormir junto con sus familias debajo de los puentes que acababan de construir. O sea, imagina la calidad y el esmero que le ponían a esos cimientos. Es que cambia por completo el paradigma de la toma de decisiones. El texto ilustra este choque de mentalidades a través de dos personajes conceptuales muy curiosos, Fat Tony y Nero. Nero y Factoni, sí. Nero encarna la visión académica, la herencia aristotélica. Su objetivo supremo en la vida es ganar debates, quedar bien en los foros, tener la razón teórica. ¿El intelectual de salón? Factoni, en cambio, representa la visión de la calle, la herencia de Tales de Mileto. Le da exactamente igual el prestigio intelectual. Su único objetivo es sobrevivir y que su cuenta de resultados sea positiva. Ganar dinero y no arruinarse. El apunte clave aquí es que en el mundo real perder discusiones teóricas es irrelevante o incluso positivo, si tus acciones te mantienen a salvo. A la madre naturaleza le importan cero nuestras opiniones o lo elegantes que sean nuestros papers académicos. La naturaleza solo filtra por supervivencia. Me fascina esa distinción. Prefiero ser una lente viva que un genio que se equivoca y se arruina. Y siguiendo con esta línea de medidas drásticas a lo largo de la historia, las notas traen unas anécdotas brutales sobre cómo los líderes del pasado forzaban esa piel en el juego, eliminando de raíz la opción de ser un cobarde. Lo de los romanos es de Manuel. La decimación romana. Si una legión entera huía despavorida del campo de batalla, no castigaban a uno para dar ejemplo ni los mataban a todos. Ejecutaban exactamente al 10% de los soldados elegidos por sorteo. ¿Un sorteo macabro? ¿Y por qué el 10%? Porque matemáticamente era el número mágico. Matar a más efectivos dejaría a la legión inoperativa para el combate del día siguiente, pero ejecutar a menos no generaba el terror suficiente para disuadir la cobardía futura. Es un cálculo utilitarista extremo, pero que ilustra a la perfección el concepto de atar el destino del individuo al destino del grupo. Otra anécdota que subrayan los textos es la del comandante omeya, Tarek, cruzando el estrecho hacia la península ibérica en el año 711. Un clásico de la historia. Nada más desembarcar ordena quemar toda su flota de barcos. Reúne a sus tropas y les dice, «El mar está a vuestras espaldas, el enemigo enfrente». Elimina físicamente la posibilidad de la retirada. La exposición al riesgo pasa de ser una opción a ser una realidad ineludible. Y luego está mi favorita de todo el lote, que de verdad parece sacada de una película. Hablan de un poeta árabe llamado Al-Mutanabi. Por lo visto, el tipo tenía un ego estratosférico y se dedicaba a escribir unos versos grandilocuentes sobre su propio coraje, presumiendo de que hasta los leones del desierto le temían. Un bocazas de la época. Totalmente. Un día va viajando y se topa con una tribu enemiga a la que había puesto a caer de un burro en sus poemas. Viendo que lo superan en número, hace lo que cualquier persona racional haría: espolear al caballo y salir corriendo. La huida táctica. Pero en plena huida, uno de sus acompañantes le grita recitándole sus propios versos heroicos. Al escuchar sus palabras en voz alta, el tipo frena, da la vuelta para enfrentarse a la tribu y lo matan. Es el reverso tenebroso de hablar por hablar. Su propio ego le obligó a vivir y a morir a la altura de lo que predicaba. Es un final trágico, pero es el ejemplo perfecto que usa el autor para diagnosticar una de las grandes pandemias modernas, el aislamiento o la desconexión total. La hipocresía, en el fondo. Hoy vivimos rodeados de figuras públicas cuya vida privada está completamente blindada frente a las consecuencias de lo que predican en público. Las fuentes se detienen bastante en el arquetipo del socialismo de champán o la gauche caviar. Sí, lo detallan mucho. Describen a individuos con enormes patrimonios o políticos acomodados que exijan a gritos subidas de impuestos masivas para la población, pero estructuran su propia riqueza a través de complejas ingenierías fiscales para no pagar un céntimo. Predican una cosa y hacen la contraria. Y ojo, el texto contrasta esta hipocresía sistemática con la figura del activista político estadounidense Ralph Nader, al que llega a calificar de santo laico. Palabras mayores. Y no lo hace porque comparta sus ideas políticas, sino porque Nader vive en una austeridad espartana que refleja exactamente lo que exige al país. Hay una alineación impecable entre su discurso y su cuenta corriente. Claro. Cuando ves a alguien vivir según lo que predica, te lo tomas en serio.
Pero aterrizando esto, la pregunta que seguramente se esté haciendo quien nos escucha es ¿y yo qué hago con esto el martes por la mañana? ¿Cómo aplico esta filosofía para que no me tomen el pelo? Para el día a día, las notas recogen una heurística espectacular del psicólogo alemán Gerd Gigerenzer. Muy práctica, además. Es muy sencilla. Nunca le preguntes a tu médico qué tratamiento debes seguir. Si le preguntas eso, su respuesta estará condicionada por el protocolo del hospital, el miedo a una demanda o las directrices estándar. Te dará la respuesta segura para él. Exacto. Pregúntale mirándolo a los ojos, doctor, si usted estuviera en mi lugar o si fuera su hijo, ¿qué haría usted? Al cambiar la pregunta, cambias la estructura de incentivos. Pasas de la burocracia a la exposición personal. Lo obligas a ponerse en tu piel. Y en el mundo financiero exactamente igual, jamás escuches el pronóstico de mercado de un asesor o un broker. Pídele que te enseñe la composición actual de su propia cartera de inversiones. Las previsiones son gratis y no cuestan nada. El dinero invertido duele. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando dejamos la anécdota individual y levantamos la mirada hacia las megacorporaciones? Y aquí te paro un segundo porque las fuentes afirman literalmente que el mercado de valores moderno es, y cito, la mayor transferencia masiva de antifragilidad de la historia. Una afirmación durísima. Antes de meternos en el barro, vamos a definir qué demonios es la antifragilidad para no perder a nadie de nuestra audiencia. Haces bien en frenar porque es un término muy particular de este marco de pensamiento. Lo frágil es aquello que se rompe bajo estrés, como una copa de cristal. Vale. Lo robusto es lo que resiste el estrés sin inmutarse, como una roca. Pero la antifragilidad es un paso más allá. Es aquello que mejora y se hace más fuerte cuando se le somete a estrés, volatilidad o caos. Como que se beneficia del desorden. Piensa en la hidra de Lerna de la mitología. Le cortas una cabeza y le crecen dos. Lo que critican los textos es que los altos ejecutivos corporativos han diseñado un sistema donde ellos son antifrágiles, porque se llevan bonos millonarios si la bolsa sube o hay volatilidad rentable. Pero si la cosa va mal. La empresa y la sociedad son las que asumen la fragilidad. Y el ejemplo que ponen es sangrante. Hablan de Robert Rubin, antiguo secretario del Tesoro de Estados Unidos y luego directivo en Citibank. El tipo se embolsó unos 120 millones de dólares en bonos de rendimiento a lo largo de una década, asumiendo riesgos loquísimos. Riesgos que no eran suyos. Claro, cuando todo ese castillo de naipes se derrumbó y Citibank estuvo a horas de la quiebra total, ¿quién lo rescató? El Estado, es decir, el contribuyente. ¿Y él se quedó con el dinero? Rubin no tuvo que devolver ni un solo céntimo de esos 120 millones. Las ganancias eran privadas y al instante, pero el riesgo catastrófico era público. Es la arquitectura del parasitismo institucional. El análisis va más allá y explica por qué corporaciones de este tamaño son incapaces de beneficiarse de lo que llaman la vía negativa. La vía negativa. Suena místico. La vía negativa es básicamente mejorar un sistema eliminando lo que sobra o hace daño en lugar de añadir cosas nuevas. Por ejemplo, dejar de fumar es infinitamente mejor para la salud que tomarte 100 vitaminas al día. Tiene toda la lógica del mundo. Pero claro, una gran farmacéutica o un conglomerado de alimentación no puede monetizar que tú dejes de comer azúcar. El texto señala cómo corporaciones globales de bebidas venden aguas saturadas de azúcares de aditivos. Generando problemas de obesidad. A nivel mundial. Pero blindan su producto con campañas de marketing millonarias, que lo asocian emocionalmente con la felicidad familiar. Y frente a esos gigantes del marketing, los apuntes rescatan una figura casi romántica, pero profundamente matemática, que es el artesano. El panadero de tu calle, la persona que hace quesos en un pueblo, el sastre. Los que tienen la piel en el juego a diario. Esta gente no necesita ni tiene presupuesto para bombardearte con anuncios subliminales. Su supervivencia económica depende estricta y únicamente del pan no saber a cartón. Tienen que hacer un buen producto. Tienen su honor, su reputación y su sustento cosidos a cada producto que te venden. Si te engañan, cierran la persiana. Ese contraste sirve de puente para desmontar lo que llaman el sesgo del marketing, y lo ilustran con una observación sobre el comportamiento humano que es brillante. Imagínate que vas a una cena o te sientas en un avión y el desconocido que tienes al lado se pasa las 2 primeras horas hablándote sin parar de lo atractivo, brillante y ridículamente rico que es. Saldría corriendo. La reacción natural de cualquier persona sana sería buscar una excusa para huir de ahí. Cuentan una anécdota de un vuelo de British Airways, donde el autor se sentó junto a un tipo que no tardó ni 5 minutos en soltar que había ganado el premio Nobel.
¡Qué pesadilla de viaje! Esa necesidad imperiosa de anunciar tu propia grandeza denota en el fondo una inseguridad o un defecto oculto. Sin embargo, toleramos y hasta premiamos que las corporaciones hagan exactamente esto todo el día, a través de la publicidad. Es verdad. La heurística que nos dejan es clara. Si un producto o una empresa requiere una avalancha de marketing para convencerte de que es bueno, asume por defecto que es de una calidad inferior. Lo que realmente funciona no necesita gritarlo. Es que te paras a pensarlo y te cambia el chip la próxima vez que veas un anuncio. Totalmente. Para ponerle el lazo a todo esto, las notas de nuestro análisis cierran con una analogía que compara dos formas de entender la confianza en el mundo. Utilizando a dos personajes diametralmente opuestos, Meyer Lansky, uno de los capos históricos de la mafia italoamericana, y Lawrence de Arabia. Es una contraposición provocadora pero muy ilustrativa. A ver cómo la explican. Lawrence de Arabia, operando como representante del todopoderoso Imperio Británico, empeñó su palabra a las tribus árabes prometiéndoles independencia si les ayudaban a derrotar a los otomanos en la Primera Guerra Mundial. Los árabes derramaron su sangre, cumplieron su parte, pero la burocracia de Londres y París rompió la promesa sin despeinarse. El famoso acuerdo secreto de Sykes-Picot. Ese mismo, un trazo de bolígrafo en un despacho europeo traicionó a miles de personas. Por el contrario, los textos argumentan que un simple apretón de manos con un gángster como Meyer Lansky tenía mucha más validez que cualquier contrato redactado por el Imperio Británico. Parece una locura, pero tiene sentido. El motivo, porque la palabra de Lansky estaba respaldada por su honor personal y por la certeza absoluta de que en su mundo, incumplir un trato conllevaba consecuencias letales e inmediatas. ¿La conclusión es dura de tragar? Que las instituciones no tienen honor. Las burocracias y las instituciones abstractas no tienen cara, por lo que son biológicamente incapaces de sentir vergüenza o remordimiento. Solo las personas de carne y hueso que tienen algo que perder mantienen el sistema a raya. Es una reflexión tremenda. Y con ella llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Creo que si tenemos que extraer el zumo a todo este análisis, la gran lección es de supervivencia pura. Así es. En un mundo saturado de información, donde el ruido es ensordecedor, para estar verdaderamente informado hay que volverse sordo a las palabras bonitas, a las proyecciones en PowerPoint y a los expertos de traje en televisión. Hay que mirar los hechos. A partir de hoy, la mirada tiene que ir directa a los riesgos. Si alguien te recomienda una acción médica, financiera o vital, la única pregunta que importa es, ¿qué tiene esta persona que perder si se equivoca? ¿Tienen su propia piel en el juego? Si me permites, me gustaría dejar una última idea flotando en el aire para que nuestra audiencia la mastique. Adelante. Hemos visto que durante miles de años la humanidad ha usado el honor, el riesgo físico y el pellejo como el ancla que evitaba el colapso ético. Pero hoy estamos en un punto de inflexión sin precedentes. Cada vez delegamos más decisiones críticas en algoritmos de inteligencia artificial. Es verdad. Desde diagnosticar un tumor y aprobar un crédito bancario hasta calcular penas de prisión o fijar objetivos para ataques con drones. Y aquí está el problema. Un algoritmo por pura definición ontológica no tiene un cuerpo físico que meter en la cárcel. No sufre. No tiene una reputación que arruinar. No siente vergüenza. No tiene honor. Si la piel en el juego es el único mecanismo de control real que nos ha traído vivos hasta el siglo XXI, ¿qué va a pasar ahora que estamos cediendo el timón a oráculos digitales que literalmente no tienen absolutamente nada que perder? Qué pregunta tan inmensa e inquietante para cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por los cimientos de cómo tomamos decisiones. Gracias a ti, ha sido una charla fantástica. Ha sido un placer desgranar todo este entramado contigo y con quienes nos escuchan. Les invitamos a seguir observando el mundo con una mirada más afilada, cuestionando siempre las asimetrías y buscando dónde está el verdadero riesgo. Hasta la próxima.